Lo que mayor impresión me ha causado acerca de la historia que estás a punto de escuchar es que muchos aseguran que fue verdad. Eric Ries es el nombre de la persona que protagoniza este relato y quien comprueba de manera contundente que toda obsesión que llega a superar el sentido común puede consumir a cualquier persona por completo. Eric tenía dos grandes pasiones, una de ellas, el enorme amor que sentía por la música clásica. Se llenaba y regocijaba escuchando durante horas a los grandes maestros, exponentes de las más sublimes partituras que han de quedar como un regalo para todas las personas durante lo largo de los siglos. No había nada que motivara mayormente sus sentidos que escuchar las estridentes cuerdas de los mejores conciertos que conocía mientras bebía un café por la tarde en su plaza preferida de Barcelona. Siempre tenía con él una libreta donde escribía las caprichosas notas que llegaban a su mente a horas no adecuadas. Eric respetaba su propio genio, no dejaba que un solo tono escapara de su imaginación, por eso plasmaba todas sus ideas en esa pequeña libreta. Usaba también unos tapones para sus oídos, que lo aislaban de los ruidos innecesarios, y sus lentes para el sol lo ayudaban a imaginar un mundo de fantasía con mayor facilidad. Podía ver sombras danzantes que deambulaban por las avenidas que llevaban a las fuentes, frente a la mesa de la plaza en la que se encontraba cada viernes, disfrutando del amargo matiz de su bebida, acompañado del dulce susurro de sus melodías. Una cosa únicamente le producía más placer, su segunda pasión, dejar de ser el receptor para convertirse en quien ejecutaba esas virtuosas notas. Desde muy pequeño, era claro que no existía otra alternativa más para Eric que convertirse en músico. Era inimaginable una profesión diferente para él. Todos los días recordaba el momento en que decidió mudarse de Sevilla, el lugar donde nació, a Barcelona, pues era para él un primer paso ingresar al mejor conservatorio de música de esa ciudad. Había visto buenas referencias sobre la Escuela Superior de Cataluña y sabía que en ese sitio encontraría su lugar. Todos los días se sentía agradecido de la decisión que tomó. Ahí pudo perfeccionar su estilo como músico, aunque desde muy niño había empezado a practicar con su instrumento preferido, un viejo piano que hacía las labores de repisa en la casa de su abuelo en Sevilla. Mientras bebía su café de los viernes, trataba de concentrar por completo su atención en las notas que visitaban su mente y rogaban por salir y conocer el mundo a través de sus dedos, pero casi siempre sin poder evitarlo. Una imagen, un recuerdo asfixiante se entrometía en sus pensamientos. Recordaba que hace algunos años, mientras su abuelo tocaba ese viejo piano, él lo podía ver desde un sillón que se posicionaba a espaldas del anciano. Esa era la razón por la que gustaba mucho de visitar a su abuelo, para poder escucharlo tocar, para verlo desde la espalda usando ese saco harapiento de color tinto como el vino. Imaginaba figuras entorpecidas con el movimiento pasional de los plateados cabellos que bailaban con cada compás que su abuelo ejecutaba. Pero a pesar de lo feliz que lo hacía el espectáculo, siempre mantuvo en su corazón una duda que nunca se atrevió a preguntar. ¿Por qué, abuelo, siempre toca música triste? ¿Por qué sus ojos dejan caer lágrimas mientras toca sus melodías? ¿Por qué toca exclusivamente por las noches, después de apagar toda luz que hay en su casa, y enciende esas velas marchitas? El sillón desde donde lo escuchaba era demasiado grande para sus pequeñas piernas. Eric tenía 6 años de edad y no alcanzaba a tocar el suelo con sus pies. Se sentaba poniendo las palmas de sus manos debajo de sus piernas para contrarrestar un poco lo frío de ese sillón. Su abuelo tocaba siempre las mismas partituras, y Eric sabía que llegaba una parte de esa pieza musical que cada vez que lo escuchaba, lo llenaba de miedo. A veces el viento soplaba mientras escuchaba la música, y las velas provocaban sombras danzantes que le producían terror. Podía ver cómo la habitación se llenaba de espectros oscuros que bailaban con la triste música de su abuelo. Los animales disecados de la habitación parecían aún más aterradores entre las sombras, y a pesar de que en esos momentos deseaba dejar de ver ese lúgubre espectáculo, de alguna forma lo disfrutaba. Esperaba ansioso durante toda la semana que llegara el domingo, día que visitaba a su abuelo. Era lo único que podía llenar sus sentidos. La música para él significaba vida, lo llenaba de una inexplicable felicidad. Una noche en particular, su abuelo hizo algo que nunca antes había hecho. De golpe dejó de tocar el piano sin haber acabado la pieza. Eso le pareció muy extraño a Eric. Nunca se dejaban de mover esas teclas blancas hasta que la última página de la partitura era cerrada. Frunció su ceño y se quedó viendo directamente a su abuelo.
desde aquel sillón. Él poco a poco empezó a girar en el banco donde se sentaba al tocar el piano, hasta que quedó completamente frente a Eric. Se quitó los lentes y talló sus ojos con las muñecas. Miró fijamente al pequeño que parecía perderse entre aquel amplio sillón y le dijo con su voz ronca y cálida algo que marcó por siempre la vida de Eric y que estaba seguro nunca podría olvidar. Tú vas a componer la mejor canción que se haya conocido. Yo lo sé. Ese pensamiento se quedó plasmado en la conciencia de Eric, y a partir de aquel día su abuelo le enseñó todos sus conocimientos musicales. Lo ayudó a practicar hasta el último de sus días. Ese recuerdo siempre lo acompañaba mientras bebía su café de los viernes, y sin saber muy bien qué tanto influyeron las palabras de su abuelo en él, Eric tenía un sueño, un objetivo que se convertiría en obsesión, algo con lo que soñaba aún antes de que su abuelo le dijera esas palabras: componer la mejor pieza musical que el mundo haya conocido, cueste lo que cueste. Los más cercanos a él le aconsejaban desistir, pues estaba descuidando cosas importantes en su vida cotidiana por el determinante enfoque que había tomado en su objetivo. Todos ellos predecían una batalla perdida. Los tiempos ya no son iguales. La música se ha convertido en algo distinto de lo que era, y ya nada es tan entrañable. Eric, lo que intentas es algo imposible, le repetían una y otra vez. Todos nosotros, al igual que tú, decidimos ser músicos profesionales, pero lo máximo a lo que podemos aspirar es a tocar en una reconocida orquesta o enseñar a otros este arte en algún conservatorio de prestigio, pero jamás podríamos componer algo que le guste a todas las personas. Hoy la música es más un producto que algo que sale de la esencia y emociones de un ser humano. La música se diseña minuciosamente con el objetivo de vender o de promocionar marcas. Por eso debe de ser música simple, que cualquier persona pueda asimilar, con mensajes banales, carentes de profundidad. Y aunque esa música y esos artistas gustan a un gran número de personas, son olvidados con mucha facilidad y en muy poco tiempo. Hasta los músicos que han perdurado al pasar de los años no logran gustar ni siquiera a un pequeño porcentaje de la población. Tu sueño es imposible. Esto se lo habían dicho más veces de lo que hubiera querido escuchar. Por eso decidió dejar de contarle a las personas su objetivo. Decidió guardar silencio, y aunque sabía que ellos tenían razón, estaba determinado a encontrar la manera de componer algo que fuera tan perdurable como las piezas compuestas por los grandes. Y sin duda alguna, él estaba seguro y determinado incluso a superarlos. Se aferró a su sueño y se prometió a sí mismo que no permitiría que nadie se lo quitara. Lo iba a conseguir sea como sea, cueste lo que cueste, se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Partió de una principal pregunta: ¿por dónde puedo iniciar? Recordó que en una ocasión el maestro más brillante del conservatorio le dijo: cuando encuentras tu propio estilo, el método deja de importar, pero para encontrar tu estilo, tienes que perfeccionar el método. Eso para Eric era la clave de lo que intentaba hacer, e inició una impresionante tarea de investigación que durante algunos años prometió a sí mismo no tocar un solo instrumento hasta estar satisfecho con las cosas que habría de investigar. La segunda pregunta a resolver fue: ¿qué hace que una pieza musical guste a algunas personas y a algunas otras no? Para él era muy claro que los sonidos a ciertas frecuencias pueden provocar sensaciones y estimular las emociones de las personas. Esa es la razón por la que la música es tan poderosa e importante en la vida de los seres humanos. Definitivamente somos criaturas que actuamos más basándonos en nuestras emociones que en nuestra razón. Por eso, los líderes y organizaciones que llegan a fanatizar, manipular y controlar a un gran número de personas con sus ideales tienen un factor en común: la música. Cualquier músico conoce las escalas que provocan distintas sensaciones. Por ejemplo, con los acordes mayores puedes sentir una emoción optimista, de felicidad, mientras que los acordes menores detonan una sensación de tristeza, una emoción un poco más oscura. De esa forma, las canciones compuestas en las distintas escalas y variaciones pueden provocar una enorme gama de emociones en las personas. De hecho, en la antigüedad, algunos acordes fueron prohibidos por la sensación de maldad que hacían sentir. Fueron llamados incluso como las tonalidades del diablo.
Entonces, si todas las personas somos capaces de embriagarnos en nuestras emociones, ¿por qué hay quienes gustan de complejas piezas musicales ejecutadas por un gran número de instrumentos y virtuosos músicos? Y por otro lado, hay quienes prefieren canciones simples, constituidas por un pequeño número de acordes, escasos instrumentos y donde gran parte de la pieza musical es sintética. Porque algunas canciones son eternas y algunas otras son olvidadas con el tiempo. ¿Cómo se puede crear algo que perdure y que guste a todos sin ninguna excepción? ¿Cómo llenar de sonido los mundos de cada mente? La explicación es simple y Eric lo sabía. Cada persona piensa distinto. Cada ser humano siente de formas diferentes. Al igual que hay personas que pueden tener el enfoque necesario para resolver extensas ecuaciones matemáticas, hay personas que pueden apreciar y perderse en el arte de una pintura. Algunos tienen la facilidad innata de reproducir con lápiz y papel el paisaje más elaborado que la naturaleza pueda ofrecer. Y algunos otros pueden descifrar la personalidad de la gente con solo ver sus caras. Cada mente es distinta, pues se ha adaptado a diferentes estímulos en su vida diaria. El sueño de Eric empezaba a colapsar. Inevitablemente estaba pasando por un periodo de profunda depresión. Pasaba semanas enteras en su habitación escuchando cientos de discos y archivos de música que lo llevaban desde las gloriosas piezas del barroco más estimulante hasta las elaboradas canciones modernas, las cuales Eric juraba carentes de sentido e intención. Olvidaba comer. Apenas se levantaba de su escritorio para lo más indispensable. Las personas cercanas a él empezaban a preocuparse. Su larga y descuidada barba era testimonio de lo poco que le importaba su persona en ese periodo. Estaba frustrado y sentía una desesperante carga en su nuca que bajaba a sus hombros y no podía remediar. ¿Qué tiene la música en común? ¿Cómo es que canciones tan estúpidas pueden agradar a algunas personas? ¿Y cómo es que hay quienes aborrecen virtuosas piezas hechas por verdaderos genios? Tenía escritas las preguntas que se iba formulando a un costado de su escritorio, donde se sentaba a escuchar innumerables canciones para poder leerlas constantemente. En ese momento de profunda depresión y cuando no pudo soportar más el estrés que se había provocado, leyó una vez más sus preguntas, entre ellas la más importante de todas: ¿cómo puedo crear algo eterno que sea para todos? ¿Cómo puedo llenar de sonido el mundo de cada mente? Sin poder evitarlo, empezó a quedarse dormido, viendo fijamente ese pedazo de papel con las preguntas escritas. Tenía los ojos irritados por estar tanto tiempo frente a su monitor. Sus largas barbas estaban postradas en sus manos, pues tenía que sostener su cabeza para no quedarse dormido. Poco a poco empezó a ser vencido por el sueño. Este era un problema recurrente para Eric. El estímulo por la necesidad de descanso era tan fuerte que tenía ya algunas semanas consumiendo diversas bebidas energizantes y algunos tipos de fármacos bastante potentes, de los que se aseguraba podían estimular la creatividad, evitar el sueño y llenar de energía un cuerpo fatigado. Esto provocaba angustia a todas las personas cercanas a él. Siempre que iban a visitarlo preocupados por la condición en la que se encontraba, veían restos de todas las cosas que Eric estaba metiendo en su cuerpo. Algunos de sus amigos empezaron a creer que tenía verdaderos problemas de drogadicción y amenazaron con internarlo en contra de su voluntad para desintoxicarlo de todas esas cosas. Esto únicamente hizo enfadar a Eric y cada vez prohibía a más y más personas visitarlo en su hogar. Sentía que eran una distracción innecesaria para él. Una noche, mientras miraba el papel con la cabeza postrada de costado en su escritorio y donde la única luz en toda la habitación era la de su computador, empezó a leer nuevamente las preguntas. Algo eterno, algo para todos. ¿Cómo llenar el mundo de cada mente? Un nuevo ataque de cansancio actuó en su contra. Llevaba en esta ocasión más de 48 horas sin dormir. Fue inevitable caer en un profundo sueño. Todo lo narrado en este momento fue encontrado escrito en un diario que llevaba Eric. Se cree que lo escribía simplemente para no sentir que estaba enloqueciendo. Plasmado en el diario se podían leer diversos síntomas que él empezaba a sentir. Tal vez por la falta de sueño, tal vez por el profundo estrés que se estaba provocando, o tal vez por todos los fármacos que empezó a consumir. Describía cómo podía escuchar voces que lo hacían abrir la puerta de su casa, pues pensaba que alguien lo estaba llamando, y cómo
al escuchar piezas musicales, empezaban a distorsionarse sin ninguna explicación, entre otros muchos síntomas que él escribió en su diario. Fue gracias a esos escritos que pudimos enterarnos de lo dañada que empezaba a tornarse la mente de Eric, pues narró a detalle la pesadilla que tuvo en esa ocasión que se rindió al sueño en su escritorio frente al ordenador. Algo de verdad siniestro estaba pasando con su mente. Incluso él mismo explica lo difícil que era aceptar que simplemente fue un sueño, o más bien una pesadilla. ¿Cómo es que mi mente puede formular cosas así? Esa es la primera frase que podemos encontrar en su diario al leer cómo describe lo que vio en su sueño. En este momento voy a leer lo que dice el diario. Un sueño nunca tiene suficiente claridad. Cada vez que quieres recordar, los detalles se van perdiendo. Es curioso cuánto puede tranquilizarme creer esto, porque realmente deseo que esa pesadilla desaparezca por completo de mi mente. Me encontré sentado en la misma plaza donde cada viernes busco mi café, pero con una diferencia imposible de pasar por alto. Mi abuelo estaba sentado junto a mí. Me llenó de tristeza ver todas las marcas que tenía en su rostro. Juraría que una persona no podría sobrevivir al dolor que pudiera causar esas heridas. Horrorizado, lo primero que intuitivamente pude hacer es preguntar exaltado: abuelo, ¿qué te ha pasado en el rostro? ¿Qué te ha pasado en toda la piel? Él simplemente sonrió y no dijo nada. Tenía la mirada perdida, como cuando se ve a la nada dejando de lado lo que estás viendo y te pierdes en tus pensamientos. Traté de tocarlo, pero no pude. Mis manos estaban congeladas. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo. A pesar de estar en un lugar abierto, me di cuenta de que alrededor de nosotros nos acompañaban todos los animales disecados que mi abuelo tenía en la habitación de su piano. Pero esta vez, los animales no estaban inmóviles. Me miraban fijamente con los ojos más espeluznantes que hubiera visto. Parecía que estaban listos para atacar. Algunos gruñían y avanzaban hacia mí. Algunos otros estaban vomitando lo que parecía sangre, y la conglomeración de fluidos de distintos colores putrefactos empezaban a alcanzar mis pies. Estaba imposibilitado siquiera sentir asco por lo que podía ver, oler y tocar. Lo que me llenaba era el miedo. Yo ya no tenía el tamaño de una persona adulta. Volví a ser un niño temeroso y flaco de 6 años que no alcanzaba a tocar el suelo con sus pies, mientras veía ese grotesco espectáculo, y me ponía cada vez más a la expectativa de un ataque inminente de parte de esos furiosos animales deformes. Mi abuelo empezó a hablar. Hasta ese momento confieso que había olvidado cómo era el tono de su voz. Se dice que todo lo que registra tu mente se guarda en algún lugar de tu subconsciente. Ese sueño trajo hasta mí, de nueva cuenta, la cálida y rasposa voz de mi abuelo. Me dijo: Eric, ¿en dónde estoy? Fueron sus primeras palabras. Traté de responderle, pero no podía hablar. Movía mi boca, pero había olvidado cómo pronunciar palabras. Poco a poco empezó a girar su cabeza hacia mí y me miró con la misma sonrisa con la que me miraba cada domingo al llegar a su casa. Cuando sus ojos se enfocaron completamente en los míos, empezó a sonar con un volumen muy alto, más molesto que placentero, una pieza de Rossini que desde ese momento no he podido volver a escuchar. Volvió a decirme mirándome directamente: Eric, ¿en dónde estoy? Imposibilitado a responder, golpeé la mesa con los puños por la desesperación y froté mis ojos tratando de averiguar lo que estaba pasando. Cuando volví a verlo, estaba de pie, aún me miraba, y en ese momento recuerdo haberme preguntado algo hacia mis adentros: ¿qué ha pasado con los ojos del abuelo? Podía ver únicamente 2 huecos oscuros en las cuencas de sus ojos. ¿Acaso desde un inicio estaba así? Él aún sonreía. Con la mano izquierda hizo una seña, indicándome que me pusiera de pie. Yo no quería hacerlo, pero después de un segundo e insistente movimiento, decidí seguir su indicación. Mis pies se hundieron en la podredumbre que los animales disecados dejaban salir por sus bocas y entre las costuras de sus cuerpos. Mi abuelo me tomó de la mano y empezó a avanzar. Me costaba trabajo dar pasos. Eran pesados y espesos todos los fluidos que nos rodeaban y que él parecía no ver. Siguió avanzando hasta llegar a una fuente. Todos los animales caminaban tras nosotros y nuevamente me pregunté algo de lo que no estaba seguro. ¿Todo el tiempo ha sido de noche? Yo conocía muy bien la fuente donde estábamos. Está entre una de las calles más concurridas de la ciudad. Parecía que era muy tarde por la noche. A pesar de la abundante iluminación que tiene esa fuente, esta vez
las penumbras lo cubrían todo. Y las estatuas que adornan el fantástico diseño arquitectónico que tiene ese lugar no estaban inmóviles como debería de ser. Estaban viéndome. Yo apenas podía distinguir sus figuras entre la oscuridad. Si no fuera por la luz de la luna no podría ver nada. Pero esos ojos rojos que empezaron a dibujarse en todas las estatuas, estaban viéndome, y aunque no podría asegurarlo, sentía que poco a poco se estaban acercando hasta nosotros. Miré nuevamente a mi abuelo, y él seguía sonriendo. Después, dijo algo que rompió completamente mi corazón. Puedo asegurar que a pesar de estar dormido y tratarse de una horrible pesadilla, una lágrima debe de haber escapado de mis ojos. Eric, tú vas a componer la mejor canción que se haya conocido. Yo lo sé. No sabía si era por la forma infantil que había tomado, pero de verdad empecé a llorar como un niño. Mi voz volvió y pude responder entre sollozos: abuelo, no soy capaz. En ese momento comprendí que aunque siempre fingía fortaleza hacia las demás personas y le aseguraba a todos que podría cumplir mi objetivo, en un lugar muy dentro de mí ya me había rendido. Mi abuelo respondió después de sentarse en el borde de esa fuente: Eric, ¿qué sientes en este momento? Yo respondí: abuelo, siento miedo, siento asco, tengo mucho miedo. Algo nos está acechando, los animales se están moviendo, las estatuas están vivas. Él respondió: Eric, yo también puedo sentirlo. Todos sienten, todos sienten. Repetía una y otra vez: todos sienten. Y mientras estaba completamente desconcertado, una nube en el cielo dejó pasar la luz de la luna y pude ver una enorme estatua de pie detrás de mi abuelo. Fácilmente superaba a los 5 metros de altura y su rostro reflejaba con mucha claridad un inquietante odio. Los animales nos empezaron a rodear, seguían expulsando fluidos de sus cuerpos. Traté de acercarme hacia mi abuelo para protegerme entre sus piernas, como siempre lo hacía cuando era un niño. Pero uno de los animales más feroces que el abuelo cazó se posicionó entre nosotros dos. Podía ver la intención de alejarme. El terror que sentía por todas esas miradas enfurecidas hizo que empezara a retroceder. Podía ver cómo todas las criaturas empezaban a rodear al abuelo. Cuando entendí que todo acabaría muy mal, hubieron 5 segundos donde todo quedó en silencio. Los animales dejaron de gruñir y ya no se escuchaba el viscoso sonido de sus fluidos. Las estatuas dejaron de emitir ese grave susurro inquietante, y en esos pocos segundos de quietud, él me dijo nuevamente: todos pueden sentir, Eric. Recuerda siempre eso. Y sin previo aviso, empezaron a atacarlo. Sus gritos hicieron que yo cubriera mis oídos y golpeara mi cabeza contra el suelo. Nunca había escuchado a una persona dentro de semejante desesperación y dolor. Escuchaba cómo se desgarraba y quebraba cada parte de su cuerpo. Y cuando pensaba que no podía soportar un segundo más, salté de mi escritorio. Por fin había despertado. Traté de tranquilizar mi agitada respiración. Frotaba mi cabello buscando una explicación para lo que acababa de pasar. Después de unos segundos comprendí. Todo fue un sueño. Cuando pude tranquilizarme, tomé asiento nuevamente en mi silla. Me di cuenta de que no podía dejar de temblar. Lo único que pude hacer fue respirar profundo y tratar de aclarar mi mente. Volteé a ver nuevamente el trozo de papel donde tenía apuntadas todas las preguntas, que sabía que al responderlas me acercaría cada vez más a mi objetivo. Noté algo diferente. Cómo llenar de sonidos los mundos de cada mente. Hasta ese momento, esa era la última pregunta. Pero ahora tenía una anotación más, que puedo jurar yo no haber escrito, por lo menos no de manera consciente. La frase decía: todos sienten. Unas semanas después, el propietario del departamento donde vivía Eric llamó a la policía. Al intentar dar su declaración, inició diciendo que llegó un punto en el que tenía que averiguar qué era lo que estaba pasando, pues un extraño olor empezó a emanar desde ese departamento. La preocupación del dueño lo forzó a usar su llave maestra para abrir la puerta. En la descripción que dio a la policía, detallaba las extrañas cosas que había encontrado en ese lugar. Eric había montado un estudio de grabación casero. Tenía diversos instrumentos musicales que se notaban sucios y desgastados. El departamento había sido aislado de sonidos, pero aunque todo eso parecía ser algo normal para el lugar donde vivía un músico profesional, lo que se detalla a continuación es de verdad aterrador. Todo el departamento parecía haber sido sacado de una antigua película de terror, donde no se consideraba ningún tipo de censura.
Y aún así, sería aminorar las horribles cosas que cualquier persona podría imaginar que pasaron en ese departamento después de unos segundos de entrar en él. Lo primero que pensó el propietario al abrir la puerta es que estaba frente a la escena de un muy sanguinario crimen. Con una mirada rápida pudo notar numerosas placas de aluminio que habían sido bien afiladas, como si se buscara no solo cortar la carne de algún animal o persona, sino desgarrarlo desde las entrañas. Encontró algunas herramientas que se utilizaban para la construcción, un piso ensangrentado que parecía haber estado en esas mismas condiciones durante un largo tiempo. Algunas manchas eran más oscuras que otras. Pensó que no se trataba de una sola víctima, sino que de alguna manera muchas personas habían entrado a ese circo siniestro y enfermizo. Entre las cosas que se dieron en el informe, también dijo haber visto cosas como látigos, cadenas, sierras y lo que parecían partes de algunos animales. Era como si un oscuro ritual se hubiera llevado a cabo justo frente a sus ojos y los ojos de todos los vecinos sin que nadie se diera cuenta. Describió también una sección del piso que estaba inundada con sustancias que eran desconocidas, pero en tal estado de descomposición que opacaban todos los demás olores que pudieran haber sido percibidos desde ese departamento. Las ventanas habían sido cubiertas con plástico para no dejar entrar la luz ni la mirada de curiosos. Las paredes, el techo y prácticamente cada rincón del departamento no estaban exentos de haber recibido las salpicaduras producidas por la ferocidad de la mente enferma que diseñó ese mórbido espectáculo. Lo que mayormente llamó la atención del propietario, según su informe, fue una mesa intacta posicionada justo en medio del departamento. Sobre ella estaba una hoja de papel junto con una memoria flash. La hoja tenía escrita algunas preguntas que no se pudieron comprender hasta después de encontrar el diario, y una frase escrita al final que decía: todos sienten. Al reproducir el archivo de video que tenía la memoria flash, la repugnancia y el asombro de los policías que llevaban el caso creció todavía más. Se podía ver a un joven de entre 22 y 27 años hablando frente a la cámara. Sentado en una silla, se podía notar que el video había sido grabado dentro de ese departamento. El joven daba una explicación de lo que estaba pasando en ese lugar y describía la zona del departamento donde podrían encontrar su diario. Una de las frases que dijo fue: dejo este video como testimonio de la hazaña que estoy a punto de realizar. En el video se explicaba también todo lo que hemos escuchado en este relato. Eric hablaba sobre su abuelo, sobre las cosas que soñaba, pero lo que mayor tiempo tomó en el video fue la explicación de su objetivo. Él afirmaba: voy a crear una pieza musical que guste a todas las personas y que perdure en el tiempo. Además, explicaba sus avances, el rumbo que había tomado sus acciones. Decía que se encontraba muy feliz por las cosas que había aprendido con su investigación y explicaba cómo empezaba a entender la manera tan profunda que la música influye en las personas. Confesaba haber subestimado el poder de una canción, pues según sus investigaciones y las pruebas que hizo, la música puede llegar a modificar nuestra conducta, nuestra manera de pensar, y no solo aspectos de nuestra mente, también a un nivel corporal. Explicaba que había entendido la razón por la que los músicos modernos podían hacer vibrar a tantas personas. Los artistas más reconocidos que hacen mezclas musicales con sonidos cotidianos pueden ajustar los beats de sus canciones y alinearlos con las pulsaciones del corazón de las personas. Cuando controlas eso, puedes inducir a la gente a un intenso nivel de euforia. Pero en el video, Eric dijo también algo preocupante. A estos artistas se les olvida que el cuerpo humano no es una máquina o algo hecho de metal. Nadie puede asegurar que el corazón de una persona late a la misma velocidad constantemente, pues tiene ciertas fluctuaciones que son casi imperceptibles. He sometido a mi cuerpo a los desgastes físicos más grandes que he podido para medir esas variaciones. He tomado también algunos narcóticos que alteran mi cuerpo. He llegado al punto de vomitar y desmayarme por correr muy rápido por demasiado tiempo en mi caminadora. Todo esto lo decía con una sonrisa. He registrado las frecuencias con las que late mi corazón y después de muchas pruebas por fin tengo el número. He creado un promedio variable que voy a utilizar como tempo en mi canción. Eso inevitablemente me llena de felicidad. Hay algunas otras cosas que debo explicar. Para tranquilidad de cualquier persona que haya entrado al departamento, tienen que saber que aquí no ha sido dañado ningún tercero. Nadie ha entrado a este lugar
desde hace meses excepto yo. La sangre que seguramente han encontrado proviene de mí. He descubierto gracias a un sueño que detallo en mi diario, que hay sentimientos intrínsecos en las personas, emociones que tenemos desde el nacimiento y que compartimos todos por igual. Por ejemplo, si puede llevar un grito de dolor a una frecuencia específica, puede perturbar a cualquier persona que lo escuche. He usado diversas herramientas para provocar cortes en mi cuerpo y he grabado mis propios gritos de dolor. Los he combinado en distintas frecuencias y creo que he conseguido hacer algo que penetra en la mente de cualquier persona que lo escuche. He hecho encuestas a través de internet con estos audios. Hay algunos otros sonidos que se dan de manera natural, que pueden provocar asco, desesperación, euforia, entre otros sentimientos de la parte más primitiva de nuestra mente. Si logro sintetizar de manera exacta esos sonidos y los sumo a las melodías correctas, mi objetivo estará cumplido. Por fin voy a lograrlo. En el momento en el que grabo este video estoy en un periodo de descanso para recuperarme de las heridas que me provoqué. No se alarmen por mí, créanme que todo valdrá la pena. No tengo claro los efectos que tendrá el resultado final de mi música en las personas, como podría ser una experiencia sublime y enriquecedora. Podría causar caos, eso no me va a detener. El mundo tiene que conocer esta pieza musical que en estos momentos permanece incompleta. Hace falta una última cosa. Necesito sintetizar algunos sonidos más, pero para eso tendré que salir del departamento. Estoy seguro que en un mes a partir de hoy, mi canción estará terminada. Podré cumplir mi meta, porque ahora tengo muy claro que todos sienten. Así finaliza el video que se había encontrado. Cuando una obsesión supera el sentido común, puede consumir a cualquier persona por completo. Eric nunca dejó su departamento. Las heridas que se provocó fueron demasiado severas para recuperarse, y la canción incompleta nunca fue encontrada. Un dato provocó que este caso permaneciera abierto durante muchos años para la policía. A pesar de que todas las pruebas que se hicieron en el cuerpo de Eric coincidían con que se trataba de él, parecía que se trataba del cuerpo de un anciano.